Jóvenes, vamos a continuar y el día de hoy vamos a, a revisar los conceptos de magnitudes eléctricas dentro de electrodinámica. ¿A qué hace referencia este capítulo? Pues bueno, ya al movimiento de cargas eléctricas. Las definiciones anteriores nosotros revisábamos siempre y cuando estaban estáticas. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Jóvenes, para ello voy a realizar lo siguiente. ¿Ya? Jóvenes, supongamos que yo lo que tengo es una pila. Y obviamente vamos a ver un polo positivo y un polo negativo. Ahora, al existir diferencia de potencial, va a existir lo que se llama un campo eléctrico. ¿No es cierto? ¿De dónde viene el campo eléctrico? Pues es saliente desde el polo positivo. Ya el momento que existe nuestro campo eléctrico y esta diferencia de potencial producirá a que se muevan las cargas. En este caso van a ser ¿qué cosa? Los electrones. Los electrones van a moverse ¿de dónde? Desde el polo negativo hasta el polo positivo. Aquí tenemos el polo negativo y los electrones empezarán a moverse. Acá tenemos el polo positivo, ¿no es cierto? Todos los electrones empezarán a salir por acá. Para que haya este flujo de electrones, como podemos apreciar en el esquema, tiene que existir un campo eléctrico en sentido contrario al desplazamiento de los electrones. Esto es la corriente eléctrica, un desplazamiento conjunto de las cargas eléctricas. ¿Cuáles son estas cargas eléctricas que se desplazan? Van a ser los electrones. Obviamente requieren de un material conductor. Como ustedes saben, este material conductor generalmente van a ser los metales. Esto es la corriente eléctrica, jóvenes, y es un término bastante utilizado en nuestros hogares, en el día a día, ¿no es cierto? Voy a pagar la corriente eléctrica, se acabó o cualquier término, ¿no es cierto? Entonces ha sido, jóvenes, debido a un campo eléctrico variable que hace que se muevan las cargas. Las únicas con libertad de movimiento, recuerden ustedes, es el electrón. Generadores eléctricos. Es fundamental, es importante, jóvenes, que recordar que todo dispositivo transforma alguna forma de energía en energía eléctrica. Este va a ser un generador eléctrico. Ahora, ¿qué es la fuerza electromotriz? Es la energía que el generador comunica a cada unidad de carga que obviamente atraviesa el conductor. Las unidades es el voltio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una diferencia de potencial, ¿no es cierto? Recordando, ustedes saben, diferencia de potencial entre dos puntos va a ser igual a ¿qué? Al trabajo de mover esa carga sobre cada carga, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, de aquí viene que el trabajo se mide en joules y la carga en coulomb, y esto es igual al voltio. Un generador eléctrico siempre transforma energía, ¿no es cierto? Y acá tenemos que un generador mecánico en el cual la energía mecánica la va a transformar ¿en qué? En energía eléctrica. Acá nosotros tenemos que energía solar. Esta energía solar con este panel lo va a convertir en energía eléctrica. Aquí tenemos una pila. Una pila, jóvenes, está compuesto por filamentos de carbono. Tiene también una parte negativa y una parte positiva. Utiliza generalmente lo que son compuestos o sustancias iónicas, ¿no es cierto? Que en definitiva el poder de esas reacciones químicas las transforma en ¿qué? En energía eléctrica. Esto ha sido, jóvenes, un generador eléctrico.
un receptor eléctrico, al contrario del generador, este transforma toda la energía eléctrica en otras formas. Aquí podemos ver que este va a tener, ¿no es cierto?, acá un enchufe y se va a conectar. Acá también vamos a tener un enchufe. De igual manera, ¿no es cierto?, van a recibir energía eléctrica. Todos estos van a recibir energía eléctrica. Y toda esa energía eléctrica acá, en el primer caso, lo va a transformar en una energía térmica, en el cual no se procederá a calentar cierta área. Aquí esta energía eléctrica, ¿no es cierto?, que brindará luz, entonces se convierte en energía lumínica. Acá este motor funciona con energía eléctrica y transformará en energía mecánica. Un motor, ¿no es cierto? Supongamos que este motor está en una carpintería y tiene una cortadora eléctrica. Para que pueda girar ese disco metálico muy filoso, es necesario que se le conecte a la corriente. Entonces es energía mecánica porque se está moviendo el disco. Y aquí, obviamente, para poder separar estos iones, estas sustancias iónicas, necesito de energía eléctrica. Entonces estoy transformando nuevamente energía eléctrica en energía química. Esto es un receptor eléctrico. Continuando, jóvenes, una vez que hemos identificado claramente lo que es un generador y un receptor eléctrico, estos componentes forman parte de un conjunto que nosotros lo vamos a llamar circuito eléctrico, en el cual va ¿a qué? A circular primeramente la corriente eléctrica, que ya sabemos que es desplazamiento de cargas, en el cual son los electrones, y que procede ¿de dónde? De un generador, y después de ser utilizado en cualquier modo, regresa nuevamente a ese generador. Los componentes básicos de un circuito eléctrico son 4 fundamentalmente. El generador, jóvenes, será aquel que obviamente transforma, ¿no es cierto? Acabamos de ver ya este concepto. Cualquier tipo de energía en energía eléctrica. A su vez, el receptor transforma, ¿qué cosa? La energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía. También posee un interruptor que obviamente abre o cierra el circuito. ¿Qué significa este término de abrir o cerrar? Que, jóvenes, cuando están circulando las corrientes eléctricas, estará abierto, y estará cerrado cuando no haya diferencia de potencial, es decir, no van a poder desplazarse los electrones. Y conductores van a ser por donde el lugar en el cual se desplazan las cargas, que acabamos de indicar que generalmente son hilos metálicos, de los cuales el más utilizado son los de cobre. Aquí tengo yo una imagen, jóvenes, como pueden apreciar. Tengo una pila que está por acá conectada. Aquí vamos a tener un polo positivo y un polo negativo, ¿no es cierto? Acá está el interruptor y el receptor. Aquí es un foquito, que significa que este foco está recibiendo energía química para transformarla en energía eléctrica y subsiguientemente en energía lumínica. Y ahí podemos apreciar, ¿no es cierto?, un hilo conductor que apreciamos claramente el color típico del cobre. Una vez que hemos identificado ya los componentes básicos de un circuito eléctrico, vamos a ir ahora definiendo otros conceptos que tienen que ser de utilidad. Como pudieron darse cuenta en la imagen anterior, había una imagen bastante representativa. Entonces, cuando vayamos a trabajar, a realizar cálculos, es fundamental que nosotros eso lo llevemos a manera de símbolos. Es así que el generador de corriente continua se le va a representar de esta manera. Aquí vamos a tener el polo positivo y aquí el polo negativo, ¿no es cierto? Entonces, continuando, jóvenes, el generador de corriente alterna se le representan de esta manera, ¿no es cierto? El receptor, el que recibe esta energía eléctrica para transformarla en algo más, en una X. El interruptor abierto lo vamos a representar de esta manera. Perdón, aquí.
unido. Y de esta manera vamos a representarlo, un interruptor cerrado. ¿Ya? Conductores simplemente van a ser un hilo, bastante sencillo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? Jóvenes, que en la corriente continua vamos a tener, supongamos, un polo A y un polo B. Los electrones siempre van a estar yendo ¿de dónde? De polo negativo a polo positivo. Esta va a ser la dirección. Siempre vamos a obtener diferencia de potencial. En cambio, en la corriente alterna, los electrones van de un lado al otro. Es decir, continuamente se va alternando polos negativos y polos positivos. Se van alternando. Por eso se dice alterna. En un momento está por acá y en otro momento está para acá. ¿Sí? Esto para que puedan diferenciar entre corriente continua y corriente alterna. Cabe mencionar que en los circuitos utilizaremos mayoritariamente generadores de corriente continua. Circuito eléctrico. Jóvenes, aquí una aclaración fundamental. Ustedes ya saben que los electrones van desde la parte negativa hacia la parte positiva y quienes transmiten la corriente eléctrica son las cargas móviles. ¿Quiénes son estas cargas móviles? Pues únicamente los electrones. Pero jóvenes, esta teoría de que los electrones son los que se desplazan libremente por los conductores se estableció o se descubrió a finales del a inicios del siglo XX, pero experimentalmente hace 250 años en experimentos como Maxwell, Faraday, Gauss, ya ellos identificaron la corriente eléctrica, ellos ya conocían muchas características o propiedades de la corriente eléctrica y ellos, jóvenes, sugerían que las cargas positivas eran las que se desplazaban. Entonces, el sentido del movimiento de los electrones demostrado es desde el polo negativo al polo positivo, pero como un carácter anecdótico, como una manera de recordar, el sentido de la corriente eléctrica la vamos a utilizar, jóvenes, desde el polo positivo al polo negativo. Ustedes ya saben por qué, por un valor, por un dato histórico. Entonces, si yo tengo aquí mi circuito, eléctrico, aquí tengo el polo positivo, el polo negativo, el sentido de los electrones es el que voy a hacer. Este sería el sentido de los electrones. Pero como nuevamente, repito, como un dato histórico, nosotros vamos a trabajar en todos estos problemas que el sentido de la corriente eléctrica es de positivo a negativo. Este va a ser para nosotros el sentido de la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahora dentro de un circuito eléctrico, los receptores, es decir, todo instrumento que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía, puede estar conectado en serie o en paralelo. ¿Qué significa esto de serie? Pues voy a hacer la siguiente representación. Una resistencia, jóvenes, para que ya vayamos identificando, lo puedo representar de dos maneras. Un receptor puede ser una resistencia, ¿no es cierto? Es una resistencia, en definitiva, produce una disminución de voltaje. Yo lo represento de dos maneras, miren ustedes. Como una cajita. Cuando ustedes en un circuito eléctrico vean esta manera y vean esta, hará referencia a una resistencia. Ahora, ¿por qué decimos que un receptor es una resistencia? Porque todos hemos visto, ¿no es cierto?, alguna vez un foquito, si hemos sido curiosos.
generalmente cuando se daña. Este es un esquema de un foquito. ¿Y qué es lo que pasa? Miren ustedes, tengo esto de acá. Miren, una situación de wolframio. La corriente eléctrica viene por acá, se da las vueltas y sale por acá. Por eso decimos que un receptor es una resistencia, ya que produce aquí el momento que se encorva, que se da las vueltas del alambre, dificulta el paso de los electrones, ¿no es cierto? Es como una manguera, cuando nosotros la enrollamos bien, abrimos la llave, no sale la cantidad de agua, ¿no es cierto? Eso nos da una señal de que está enrollada, está mal doblada. Entonces lo mismo pasa con los electrones. Ahora sí, volviendo a la conexión en serie de receptores, que ya sabemos que en definitiva también son resistencias. Pues jóvenes, miren ustedes, puedo hacer el siguiente esquema, miren. Perfecto, ahí podemos apreciar un receptor, 2, 3, 4 y 5 receptores. ¿Por qué se dice que está en serie? Porque si yo aquí hago que se desplace, miren ustedes la corriente eléctrica, sigue o no sigue un solo camino. Todo lo que estoy haciendo es el sentido de la energía eléctrica. La corriente eléctrica, jóvenes, realizó un solo trayecto, jamás se dividió. Eso es cuando yo tengo en un circuito conectado resistencias o receptores en serie. Cuando yo digo entonces que mi conector o receptor está en paralelo, un caso puede ser el siguiente. Miren ustedes acá esto. Sí, podemos apreciar. Aquí tengo más y menos. Tengo una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias. Entonces, el sentido de la corriente eléctrica, ¿cómo va a ser? Sale del polo positivo y obligatoriamente, ¿qué va a pasar por aquí? Se va a dividir. Y nuevamente retoman acá. Miren ustedes, este sería el sentido de la corriente eléctrica. Podemos darnos cuenta que en paralelo se divide. Se divide. Esto se aclara, jóvenes, por ejemplo, en Navidad, cuando nosotros hacemos los arreglos pertinentes, nos damos cuenta que existen algunos foquitos apagados y otros encendidos. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué conexión estarán? ¿En serie o en paralelo? Efectivamente, en paralelo. ¿Por qué? Si es que este foquito se dañó, ya no circula corriente eléctrica por acá, pero sí puede continuar por los extremos. En cambio, en el circuito en serie, si esta resistencia 2 se daña, llega la corriente eléctrica por acá y no tiene otro camino como para continuar. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a definir la primera magnitud de la corriente eléctrica. Todos hemos apreciado, ¿no es cierto?, en el mismo ejemplo de los foquitos del arbolito de Navidad, que cuando compramos están bastante intenso, se puede apreciar una luminosidad bastante amplia y continuamente, paulatinamente van a empezar a decaer. Esto también se puede apreciar en juguetitos a pilas, en las que cuando colocamos recién está con un brillo intenso, posteriormente irá decayendo ese brillo, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿qué significa que una bombilla está desgastada? La pila se está terminando, por lo tanto, no tiene un potencial como para poder generar el campo eléctrico y por ende desplazar a los electrones. Entonces, la definición es la siguiente y vamos a darnos cuenta que es bastante sencilla, jóvenes. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga. Carga ya sabemos que lo representamos con Q. En una sección del conductor en unidad de tiempo. ¿Con qué letra la vamos a representar? Con I. Carga, jóvenes, ¿en qué medimos? En coulombs. Y tiempo, obviamente, medimos ¿en qué? En segundos. Coulomb por segundo, jóvenes, va a ser las unidades de intensidad.
que se las va a denominar como amperio. Esto es, jóvenes, la primera ecuación que nosotros, de una magnitud eléctrica, que es la intensidad que debemos recordar, y su unidad fundamental, el amperio. Generalmente, jóvenes, ¿podemos medir directamente en un circuito? Claro que sí. Miren ustedes. Aquí está el amperímetro. Con este aparatito lo medimos directamente. Es como pueden apreciar. Tengo yo dos puntitos. Cojo esos dos y en el circuito, en el alambre, mido. ¿Cómo se va a representar este amperímetro, este aparato, en el caso que tengamos en el circuito eléctrico? Pues, jóvenes, aquí está, de esta manera, con el amperímetro. Si ven que aquí está más y menos y el sentido de la corriente eléctrica que hemos nosotros seleccionado es de más a menos. Continuemos entonces con la siguiente, que es diferencia de potencial, ¿no es cierto, jóvenes? Como de la clase anterior ustedes ya saben perfectamente, esto se da de acuerdo, ¿no es cierto?, a dos puntos. Resumiendo, ¿no es cierto?, en el circuito nosotros vamos a trabajar con esta definición. Diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera, entre punto A y B, va a ser igual a que al trabajo necesario para desplazar de un punto a otro, ¿qué cosa? Una carga. El trabajo nosotros medimos ¿en qué? En Joule y la carga en Coulomb. Un Joule sobre un Coulomb, jóvenes, es igual a un voltio. ¿Sí? Recuerden, diferencia de potencial siempre va a ser entre dos puntos del circuito. Acá tenemos el circuito, ¿no es cierto? La corriente eléctrica, ¿de dónde viene? Miren ustedes, sale del polo positivo y lo medimos, esta diferencia de potencial, con el famoso voltímetro, que es un aparatito asimismo bastante parecido al amperímetro, y lo colocamos ¿de qué manera? Paralela, porque la corriente eléctrica aquí se divide. Miren ustedes, para poder continuar por acá. ¿Ya? Cositas claves, ¿no es cierto? El amperímetro está conectado en serie, mientras que el voltímetro está conectado de manera paralela. Claro que sí, porque yo necesito medir, ¿no es cierto?, en este punto A y en este punto B. Asociado, jóvenes, lo que es a la diferencia de potencial, jóvenes, es lo siguiente. Lo que nosotros conocemos como potencia eléctrica. La potencia eléctrica, jóvenes, no energía potencial, ojo, potencia eléctrica, es igual al trabajo sobre el tiempo. El trabajo nosotros medimos en joules y el tiempo nosotros medimos en segundos. Un joule por un segundo, jóvenes, es igual a un watt en inglés, o en español que se denomina vatio. Entonces, vamos con la tercera ecuación. Esto sería, ¿no es cierto?, la ecuación de potencia eléctrica. Vamos a continuar. Y por último, jóvenes, como acabamos ya anteriormente de ya dar la inducción de lo que es una resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Nosotros siempre hemos sabido, ¿no es cierto?, ya desde las primeras unidades de electricidad, de electrostática, de que algunos materiales conducen la corriente eléctrica mejor que otras. Es así, jóvenes, que el cobre conduce mayor facilidad a la corriente que, por ejemplo, el wolframio, que es otro elemento químico. Entonces, resistencia eléctrica, ¿qué es? Una magnitud física que indica la dificultad del paso eléctrico de la corriente eléctrica. ¿En dónde? En un conductor, ¿no es cierto? La unidad, jóvenes, de la resistencia eléctrica es el ohmio, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, y se representa con la letra griega omega, que es de esta manera. ¿Cuál es la ecuación que a nosotros nos va a ayudar? Es esta de aquí. Resistencia es igual a resistividad por longitud
y por la sección del conductor, ¿no es cierto? Este es un conductor. Si yo a este conductor le amplío, lo que voy a tener es esto. ¿Sí o no? Miren ustedes. ¿Ya? Le amplío y esto es lo que vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, aquí estará la longitud. Y miren acá, esta sería la área. La área es una sección del conductor. Todo esto sería, ¿qué cosa? La área o sección. ¿Ya? Miren ahí entonces. Este término de acá, esta letra griega ρ, se llama resistividad. ¿Ya? Resistividad. Ahora, jóvenes, ustedes saben, ¿no es cierto?, que aquí se van a ir desplazando todas las cargas. Ahora, ¿por qué se da esta resistencia, jóvenes? Por esto de acá. Supongamos que yo coloco esta sección, esta área es de cobre, ¿ya? En esta área de cobre voy a tener, ¿no es cierto?, lo que son átomos de cobre. Estos serían los átomos de cobre, miren ustedes. Estos serían todos los átomos de cobre. Y también por acá tengo lo que sería una área, pero en el conductor que sería wolframio. Los electrones van a desplazarse. Todos estos puntitos rojos serían los electrones. Miren ustedes la libertad. Ahora, ¿el cobre ofrece resistencia? Claro que sí, porque imagínense que viene un electrón por acá y se choca por acá con el átomo de cobre. Pero mayoritariamente tienen espacios por donde desplazarse los electrones con toda la facilidad. Es por eso que el cobre es un excelente conductor. Pero ¿qué pasa, jóvenes, con el wolframio? Acá voy a hacer unos átomos. ¿Ya? Perdonen. Esto sería un átomo de wolframio. Todo en verde serían los átomos de wolframio. ¿Voy a tener yo electrones para poder desplazarse? Sí, pero los caminos son bastante escasos. No va a generarse dificultad porque continuamente van a estar chocando con todos los átomos del wolframio. Esta es la explicación, jóvenes, del por qué algunos metales presentan resistencia al paso de los electrones dentro de un conductor. Jóvenes, como acabamos de indicar, la resistividad es la resistencia que ofrece el paso de la corriente eléctrica de un conductor de longitud y sección de unidad, ¿no es cierto? Recordando aquí nuevamente nuestra ecuación de resistencia, teníamos nosotros lo siguiente. Resistencia es igual a resistividad por la longitud y por la sección o área. La resistividad, entonces, jóvenes, es la resistencia que ofrece un conductor determinado al paso. Esto depende, esta resistividad, del material. Es así, si es plata, jóvenes, las unidades son ohmiómetro. Es 1,610 a la menos 8 en el caso de la plata. En el caso de aleación níquel-cromo, es igual a 100 por 10 a la menos 8. La resistencia eléctrica de un conductor depende del material que lo forma, aumenta con la longitud y disminuye con la sección de este. No nos vayamos a olvidar entonces qué es la resistividad. Fundamental esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay una relación inversa? Claro que sí, por supuesto. Esto es fundamental que analicemos, ¿no es cierto, jóvenes? Miren. Supongamos que en un conductor cualesquiera, la longitud es una constante y la área es otra constante.
Miren ustedes. Entonces podemos decir que L y S es una constante cualesquiera, alfa. Entonces este ρ está, ¿qué cosa? Multiplicando pasará dividiendo. ¿Y esto, jóvenes, qué significa? Que tengo una relación directa entre resistencia y resistividad. ¿Qué significa esto? Que si yo aumento 3 veces la resistencia, aumentaré 3 veces la resistividad para que se permanezca constante esta proporción. Entonces la relación, no se vayan a olvidar, entre resistencia y resistividad es constante. Mayor resistencia, mayor resistividad. Ahora sí, vamos a realizar entonces ejemplos para afianzar todos los conceptos que hemos venido viendo hasta ahora, para terminar ya este capítulo. Un circuito eléctrico contiene una bombilla conectada a una pila. Si la diferencia de potencial entre los extremos de la bombilla es 1,2 voltios y la intensidad de corriente es 0,75 amperios, calcula el trabajo realizado por la pila en una hora de funcionamiento. Realicemos un circuito bastante sencillo para poder nosotros identificar las magnitudes eléctricas que están en juego. A nuestra bombilla la vamos a representar de esta manera como un receptor. Aquí tengo el polo positivo, el polo negativo. Entonces, este sería el punto A y este sería el punto B. El diferencia de potencial entre el punto A y B me dice que es 1,2 voltios. Ya sabemos que la corriente eléctrica circula desde el polo positivo al polo negativo y la intensidad me dice que es 0,75 amperímetros. Calcular el trabajo realizado por la pila en una hora de funcionamiento. El tiempo de todo esto es una hora, que es lo mismo a 3600 segundos. Siempre es fundamental revisar las unidades, ¿no es cierto? Me pide calcular el trabajo realizado por la pila. La única ecuación que a mí me relaciona trabajo y las magnitudes que dispongo en el ejemplo es este. Miren ustedes. La diferencia de potencial entre el punto A es igual al trabajo sobre la carga que pasó en toda esa hora, la cantidad de cargas que pasaron en ese lapso de tiempo. Entonces, diferencia de potencial AB por carga va a ser igual al trabajo. Diferencia de potencial es un dato del problema, que es 1,2 por carga. Ahora, tengo intensidad y me relaciona carga con tiempo, por supuesto, ¿no es cierto? Miren acá. Intensidad, de acuerdo a la definición, el concepto me dice que es la cantidad de carga que pasa por el tiempo. La intensidad del problema es 0,75 amperios por el tiempo de 3600 segundos. Esto ha sido la carga. Reemplazo acá 1,2 por 0,75 por 3600. Esto va a ser igual al trabajo. El trabajo entonces, jóvenes estudiantes, es el siguiente. 3240 unidades, ¿no es cierto? Julios, unidades de energía. Esto ha sido la manera en la que debemos nosotros ir resolviendo estos ejercicios. Vamos a continuar con otro ejemplo. Un circuito está formado por 3 elementos conectados en serie. ¿Ya? Un generador de 230 voltios, una lámpara y un amperímetro. Si el amperímetro mide una intensidad de 0,5 amperios en el circuito, calcular la resistencia eléctrica de la lámpara y la intensidad de la corriente que circulará por el circuito si el generador suministra una tensión de 360 voltios. Este ejemplo, jóvenes, vamos a utilizar lo que se llama la ley de Ohm, la cual la veremos en el próximo video. Lo vamos a dejar esto como pendiente. Finalicemos con este problema.
¿Qué me dice? Determine la diferencia de potencial en voltios que experimenta la lámpara ante el paso de la corriente eléctrica. Por un circuito de iluminación industrial circula una corriente. Perfecto, vayamos viendo, ¿no es cierto? Polo positivo, la intensidad entonces sería negativo. Aquí está, ¿no es cierto? La intensidad hace todo este recorrido de 500 miliamperios. Intensidad, entonces pasemos de 500 miliamperios a 0,5, pero 0,5 es igual a ¿qué? A 1 medio de amperios, ¿sí? Ya van a ver por qué vamos a trabajar en fracciones, ¿sí? Por una lámpara, esta al permanecer encendida durante 2 horas, el tiempo va a ser igual a 2 por 3600 segundos, que equivale a 2 horas, ¿no es cierto? Y consumen 0,22 kilowatts. Esto es potencia, 0,22 kilowatts a watts. Esto es potencia eléctrica, miren ustedes. 0,22 kilowatts es igual a 220, ¿qué cosa? Watts. Siempre revisar las unidades, estudiantes. Perfecto. Nos pide entonces calcular la diferencia de potencial. ¿Cuál es la ecuación? La que conocemos. Aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, el punto A. Y aquí en nuestro circuito tendremos el punto B. Diferencia de potencial entre el punto A y B va a ser igual al trabajo realizado. ¿En qué? Sobre la carga que pasa en ese tiempo. La cantidad de carga que pasó durante todo ese lapso de tiempo. ¿No es cierto? Ahora, yo también sé que la potencia es igual a ¿qué? Al trabajo por el tiempo. Asimismo, yo sé que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Estas son las definiciones. Tenemos que dejar estas ecuaciones, ¿no es cierto? De aquí obtengo el trabajo y de aquí obtengo la carga. Reemplacemos entonces. El trabajo va a ser igual a la potencia que me da el problema por el tiempo. Y la carga va a ser igual a ¿qué? A la intensidad por el tiempo. La potencia me dice que es 220 watts. El tiempo es 2 por 3600. La intensidad es 1 medio por el tiempo, que es 2 horas, 2 por 3600. Miren cómo esto lo simplifico y este 2 sube acá. Sería 2 por 220. La respuesta es, lo coloco por acá, 2 por 220, 440. ¿Qué cosa? Voltios. Perfecto. ¿Ya? Entonces, jóvenes, como podemos darnos cuenta, son ejercicios en los que tenemos que únicamente saber relacionar las diferentes ecuaciones que nosotros hemos visto a lo largo de este capítulo. Por favor, vamos a realizar los ejemplos que dispondré ya en su plataforma de Dropbox y ya saben, cualquier duda, comentario, hacérmelo saber. Gracias.